Bienvenidos. En este mes de febrero, como ha dicho Laura, estamos mirando lo que es una vida fructífera. Y comenzamos el mes hablando de nuestra meta, bueno, la meta que está en la palabra, en la Biblia, ¿no? De ser conformados o formados a la imagen de Cristo, ser conformados a la estatura de Jesús. La manera que medimos nuestro crecimiento es a la luz de Jesús. Nuestra madurez espiritual se puede medir de acuerdo a la relación que tenemos con Jesús, o sea, el reflejo de Jesús, cuánto se está reflejando Jesús por medio de nuestra vida. Y en este mismo sentir, el domingo pasado, David nos exhortó a no solamente crecer sano, sino crecer santo, aprobado, separado o apartado, separado, entregado a Jesús, y como la Biblia dice, ¿no? Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y también habló de la santidad de Dios, que de la santidad de Dios brotan sus atributos. Entonces hoy, en esta mañana, el título del mensaje es sobre edificando bien, sobre edificando bien. Y el pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 11. Si tienes tu Biblia o en tu móvil o en el ordenador, pues busca 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 11. Simplemente para dar un poquito de contexto, empezando el capítulo, Pablo da una defensa, cierta defensa sobre su llamado como apóstol, como enviado, en respuesta quizás a ciertas percepciones o acusaciones, y habla a la iglesia de Corinto, habla de lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en la vida de los de Corinto, los creyentes, que han sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra, en toda ciencia, y habla de la fidelidad de Dios con ellos, pero después empieza a tratar unos temas, unas dificultades, unos problemas que había en esa iglesia, de divisiones, de que uno seguía a uno, otro seguía a otro, y había un poquito de, por decirlo así, de problemas, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto del cual estamos viendo. En el capítulo 2, Pablo habla de una manera muy bella, ¿no? Sobre la manera que las personas que son creyentes, que somos creyentes, que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu discierne las cosas de Dios. Lo que el hombre natural no puede discernir, el Espíritu Santo lo discierne. Y hay versículos o referencias del Antiguo Testamento como esta, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Y de cierta manera decir que está preparando el terreno, Pablo, para realmente decirlo, en resumen, es, a ver chicos, os estáis perdiendo las riquezas de la palabra, os estáis perdiendo las bendiciones de Dios, os estáis perdiendo realmente la intención de Jesús en tu vida, el propósito de Jesús en tu vida. Te lo estás perdiendo porque estás yendo por unos caminos que no tienen nada que ver. Entonces está preparando el terreno del pasaje que vamos a leer hoy nosotros, ¿vale? 1 Corintios 3, 1 al 11. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu fidelidad, gracias por tus promesas, gracias por tu cuidado por cada uno de nosotros y gracias porque podemos reunirnos aquí nosotros como iglesia, aunque sea de forma virtual, Señor, en espíritu, y unidos por ti, Señor, podemos alabarte, podemos entregarte nuestras peticiones, podemos interceder por otros, podemos abrir tu palabra, leerla. Te pido que toques nuestro corazón, Señor, que nos enseñes lo que nos quieras enseñar, Señor, que cambies en nosotros aquellas cosas que no te agradan y que podamos crecer siempre, continuamente crecer en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer capítulo 3, versículo 1. Dice, a ver, me lo acerco que no puedo ver muy bien. O me pongo las gafas mejor. A ver. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pues en los últimos tres versículos, el 9, el 10 y el 11, vemos el llamado de Pablo, vemos su vocación, vemos el llamado específico que tiene Pablo de en su vida, en el tiempo que estaba en la tierra, de poner a Cristo como fundamento en todo pueblo y toda ciudad a donde él iba, en la vida de toda persona que se convertía, en las iglesias que se empezaban en estos lugares, en estos pueblos, y en la vida de sus colaboradores, de los que trabajaban con él, de los que estaban en la obra con él. Su llamado, su deseo era poner el fundamento de Cristo en sus vidas, al igual que Cristo era el fundamento de su vida. Pablo no diseñó el fundamento, simplemente lo puso en su lugar, mediante la predicación de Cristo Jesús, mediante predicar el Evangelio de Cristo, la vida eterna, la vida abundante que solamente se podía tener y se puede tener en Cristo Jesús, es lo que predicaba, era ese fundamento. Él enseñaba que no hay nada más importante sobre la cual necesitamos basar nuestra vida, nuestra existencia y nuestro crecimiento. No hay nada más importante que Cristo Jesús como fundamento. El fundamento de nuestra vida y aquello sobre lo cual edifica el Espíritu Santo, y nosotros tenemos el privilegio de colaborar en esta obra. En todo eso Jesús es el fundamento. Y hoy quiero ver 4 maneras de las cuales nosotros podemos sobreedificar bien, con cuidado, con diligencia, nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. La primera, sobreedifica como un aprendiz. Segundo, sobreedifica hacia adelante. Tercero, sobreedifica con mentalidad de reino. Y cuarto, sobreedifica siendo guiados por Jesús. Empecemos con aprendiz, ¿no? Porque no sé de vosotros, pero a mí me falta mucho esta área, ¿no? No es que yo piense que lo sepa todo, incluso sé que hay mucho que yo no sé, pero hay veces por orgullo quizás que uno no le gusta oír algo que no está bien en su vida, o no le gusta oír algún consejo porque piensa, oye, esto no lo estoy haciendo mal, ¿me entendéis? Entonces, la idea de sobreedificar como aprendiz. Aquí los creyentes de Corinto se habían convertido, pero no aplicaban bien la fe en la vida práctica, no lo correlacionaban de una manera eficaz, para nada. Interesante, muchos en esta iglesia experimentaban dones espirituales extraordinarios. El mes que viene vamos a hablar de dones espirituales. Habían dones extraordinarios, o sea, si tú de ojo ves de afuera la iglesia, wow, parecía bueno, se presentaba bien, por decirlo así. Pero estos creyentes, aunque tenían dones espirituales extraordinarios, no llegaban a poner en práctica esa experiencia espiritual en la vida cotidiana, ni en sus relaciones interpersonales, o sea, en el día a día, en las cosas pequeñas, en los detalles, en el relacionarse uno con otros, en aquellas cosas no sabían cómo implementar esa fe de una forma eficaz y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó?
pues empezaban a competir unos con otros para ver quién era el más espiritual. No sé quién lo puso en el grupo de WhatsApp esta semana, pero alguien puso algo sobre cristianos profesionales, creo, o obreros profesionales, no me acuerdo muy bien. Pero, wow, es que no hay predicadores profesionales, pastores profesionales, misioneros profesionales, cristianos profesionales. No los hay. No hay ningún profesional en esto. Y no es una profesión, es una vida. Y somos súper imperfectos, súper necesitados. Necesitamos ser aprendices porque nos falta mucho. Nos falta mucho. En esta iglesia en Corinto, estas divisiones que resurgían por la competición, por el deseo de ser más espiritual que este, más espiritual que el otro, pues ponían en peligro a toda la iglesia. Y no decimos que toda la gente era así, ¿sabes? Seguro que había muchos que estaban creciendo bien y tenían corazón de siervo y tenían la mentalidad de Cristo, pero la mayoría iban por este rumbo y estaba creando problemas, además de testimonio en la comunidad, pero más allá de eso, no había fruto en cuanto a que la gente viniera a conocer al Señor, porque esta gente no iba bien. Y la situación se puso peor de tal forma que Pablo les dice, mira, por muchos dones espirituales que tú tengas, que tengáis, no os considero gente espiritual, no puedo consideraros gente espiritual y solo puedo hablarte como una persona débil, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Pablo no les podía hablar de la manera que él quería, no les podía enseñar de la manera que quería. Qué triste, ¿no? El versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A ti, ¿cómo te sentirías si viene Pablo, Jesús o alguien, un creyente maduro y te dice, mira, es que no te puedo hablar como una persona madura, es como un niño en Cristo, es como un bebé. Deberías ya entender estas cosas, deberías ya estar profundizando y pensando en estas cosas, pero no podemos hablar de ello porque ni siquiera has pensado en las cosas eh, eh, de niño, en las cosas primeras del Evangelio. Qué triste. No habían madurado, no habían crecido como deberían haber crecido. Se habían enfocado, yo me imagino, quizás más en lo externo, en lo que se veía afuera, y vemos por los problemas que había en la iglesia, se medían por lo que se veía externamente y no se enfocaban en sobreedificar el corazón, el interior, internamente, porque es cuando hay un crecimiento interno, un cambio interno que se refleja en el externo y es algo verdadero. Es algo verdadero. Cuando nos enfocamos en lo externo y no cuidamos lo interno, llegamos a ser hipócritas. Y la palabra hipócrita en los tiempos de Shakespeare, en tiempos de teatro, pues eran aquellos que se pone que tenían esa careta, ¿no? Careta se dice, no sé si eso es en Argentina, pero esa máscara, esa careta, no eran, no eran ellos, había algo detrás de esa careta. Entonces, de ahí viene la palabra hipocresía, hipócrita. Yo creo que estas personas, al no crecer en la palabra, al no crecer, al no madurar, pues su mente, su perspectiva se enfocaba a lo externo, a lo que se veía. Y un aprendiz es un discípulo. Un aprendiz es un discípulo. Y como seguidores de Jesús, buscamos ser formados a su imagen y deberíamos tener la disposición y el deseo de oírle, de mirarle, de imitarle, de ser como Él. Y para poder crecer necesitamos saber escuchar, en primer lugar, al Señor, pero también a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Mira, somos un grupo muy bonito aquí, muy precioso, me encanta. Y nos podemos animar unos a otros, podemos escucharnos unos a otros. Y se trata de aprender a escucharnos unos a otros y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Se trata de dedicar tiempo en nuestras vidas que nos permitan escuchar a Jesús decir aquello que necesitamos oír. Lo hace de diferentes maneras. Todos podemos dar testimonio de ello. Lo hace por la Biblia, obviamente. Lo hace a través del Espíritu Santo. Lo hace por otros creyentes maduros. Y lo hace también por medio de las circunstancias de la vida. De muchas maneras el Señor nos habla, pero estamos escuchando.
Somos aprendices dispuestos a abrir los oídos y a escuchar. Jesús lo dijo, el que tiene oídos para oír. ¿Tenemos oídos para oír lo que Él quiere decirnos? Ser un aprendiz requiere un espíritu humilde, manso, un espíritu manso, alguien que no desea solamente oír, sino que quiere buscar consejo, busca enseñanza, busca que alguien hable a su vida, que le diga y recibe eso con un corazón agradecido y requiere dominio propio, ¿no? Que eso hablamos el viernes, del fruto del espíritu, dominio propio. Requiere el orgullo que tengo yo en mi corazón, pues dejarlo de lado, todas esas cosas, dejarlo de lado y decir, oye, quiero oír lo que tú piensas, quiero oír lo que tú ves en mi vida. Cuando alguien te quiere aconsejar, nos quiere aconsejar o ve algo en nuestra vida que le preocupa o que le ha ofendido, que le ha molestado, en vez de que nosotros contestemos o reaccionemos de una forma defensiva, pues decirle, y esto lo aprendimos en esta semana, lo recordamos esta semana, decirle en vez de reaccionar defensivamente y así como que, decirle gracias por hablar conmigo. Cuéntame más. Thank you, tell me more. Gracias por hablar conmigo, cuéntame más. Y al hacer esto, no le estás dando necesariamente la razón en sí, porque muchas veces contestamos de cierta manera porque o vemos que no es verdad o nos sentimos acusados y no queremos darle la razón, ¿vale? Pero eso no es lo que estás haciendo cuando dices gracias, dime más. Estás diciendo, bueno, no, te estás permitiendo a ti mismo abrirte y escuchar. Te estás permitiendo a ti mismo examinar lo que te dice y efectuar cambios necesarios en tu vida. Ahora, esto es con otros hermanos, cristianos maduros. Estamos hablando de la fe, ¿no? Eh, a ver, examinado todo, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Pero en cuanto a la voz de Dios en tu vida, en nuestra vida, escúchala, búscala, recíbela, vívela, y cuando la palabra te confronta, ya sea en la Biblia, Espíritu Santo, otros hermanos o en las circunstancias de la vida, cuando Dios te confronta, dile gracias, dime más. No, ¿qué va? Di muchas gracias, Dios. Por favor, dime más. Porque el Señor quizás a veces te habla cosas fuertes, cosas difíciles, pero Él no te deja ahí. Te habla esas cosas porque tiene la solución, porque tiene la respuesta, porque tiene el propósito y tiene el bien pensado en tu vida. O sea, Él te quiere mostrar lo que tiene que cambiar o lo malo o lo difícil para mostrarte que Él es tu fundamento y Él es tu solución. Y en Él tú puedes sobrellevar lo que sea que tengas que sobrellevar en tu vida. El aprendiz es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enfadarse. Entonces, para sobreedificar bien, debemos primeramente ser aprendices de por vida, de por vida, de por vida. Y segundo, debemos sobreedificar hacia adelante. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Hay muchas razones por las cuales resulta interesante analizar la idea de leche, de viandas o de carne, ¿no? Por un lado, ambos elementos provienen de la misma fuente, tienen similitudes básicas. La leche y la carne son excelentes fuentes de proteínas. Los dos se les considera alimentos básicos en la mayoría de los países. Forman una gran parte de la dieta de mucha gente, ¿vale? Pero a pesar de estas semejanzas, la leche y la carne también tienen sus diferencias. La leche es líquida, la carne es sólida. Para comer carne usamos los dientes, ¿vale? La leche se bebe. La carne no se digiere con la misma facilidad, todos lo sabemos, como con la leche, pero contiene más nutrientes. La leche se puede tomar sin añadirle nada y sabe bien. La carne, en cambio, muchas veces, pues hay que sazonarla y cocinarla. La nutrición que proviene de la carne se demora más en asimilarse, pero la leche refresca de inmediato y envía esas vitaminas y nutrientes al organismo con mucha rapidez.
¿vale? Ahora, vamos a imaginar la vida. ¿Cómo sería la vida si a los bebés les diéramos de comer carne y a los adultos solamente leche? Pues los pequeñitos sin duda se atragantarían y bueno, no habría un resultado bueno. Los adultos con el tiempo se debilitarían gradualmente y terminarían sufriendo de desnutrición. Entonces, la carne no es para todos y la leche no debe ser la única fuente de alimentación para todo ser humano. Y estos mismos principios pueden aplicarse en la vida cristiana. La leche del mensaje del Evangelio no es muy diferente de la carne que se ofrece a los maduros. Ambas vienen de la misma fuente, contienen en un sentido amplio la misma enseñanza, ambas llevan el mismo mensaje acerca del Padre que nos ama, la cruz de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Pero como decía David el domingo pasado, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez en el Señor, con Jesús como el fundamento, debe ser natural, igual que nuestro crecimiento físico. Para sobreedificar bien necesitamos avanzar, necesitamos ser alimentados en cada etapa de la manera adecuada. No te quedes como un bebé toda la vida. Toma pasos hacia adelante. Busca profundizar, busca entender. El Espíritu Santo te va a dar entendimiento, pero busca como un aprendiz, con humildad, escuchar lo que Dios quiere decirte, recibir lo que Dios quiere decirte, aplicar lo que Dios quiere decirte y más allá, enseñar lo que Dios te enseña a ti. Avanzar. Igual son pasos pequeños, no pasa nada. De a poquito, crece hacia adelante. Esa canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja he dejado, no vuelvo atrás. Crece hacia adelante. En Corinto, ¿qué pasaba? En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese era el problema, ese era el resultado de no cuidar el interior, y el pecado que ellos vivían era esto: celos, envidias, contiendas, disensiones. No había una diferencia marcada entre el creyente en la iglesia de Corinto y la persona que no sabía nada de Cristo. No había diferencia. No estaban siendo santos, no estaban siendo personas evidentemente apartadas o viviendo vidas separadas del mundo. Se habían apartado de la voluntad del Espíritu y la evidencia de ellos se veía. ¿Y eso que nos dice a nosotros? Pues tengamos cuidado aquí en nuestra vida privada, nuestra vida individual y como Nueva Esperanza Church. Cuidemos nuestro corazón, quitemos todo aquello que nos quiera desviar, seamos sensibles al Espíritu Santo y evitemos caer en envidias, en celos, en contiendas, en disensiones, en competiciones. Filipenses habla de lo mismo, ¿no? Donde habla de que realmente Dios nos llama a ser luminares, que resplandecemos en una generación maligna, perversa, y bueno, el mundo que vivimos, luminares resplandecientes. Pero el problema ahí también era lo mismo. Había contiendas y celos, y eso era lo que manchaba al cristiano. Ese pecado manchaba al cristiano y manchaba el testimonio del cristiano, de Cristo al mundo. Tengamos cuidado, edifiquemos hacia adelante, aunque sea un poquito. Y tenemos que pensar qué es lo que no nos es obstáculo. Lo hemos dicho un poco antes, pero ¿cuál es obstáculo en este pasaje? Celos, contiendas y tal y cual. ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Por qué nos quedamos estancados? ¿Por qué no avanzamos? Pues en Hebreos el autor habla de dos cosas: peso y pecado. Peso y pecado. El peso no es necesariamente algo malo o destructivo en sí, pero si estorba o nos para en el camino, pues no tiene ningún bien en nuestra vida. Peso. Yo seguramente lo he compartido. Yo soy jovencito todavía, creo, pero creo que a veces repito mucho las cosas, así que perdonarme. Pero seguro que he compartido esto. Pero tengo un amigo francés que se llama Florian, que lo conocimos en Trujillo, que al venir a Trujillo en un proyecto de la Unión Europea, y no sé, así, en un pueblito, pues él conoce al Señor, se convierte y tal y cual. Pero él ha hecho el Camino de Santiago muchas veces.
Pero la primera vez que lo hizo, pues se preparó con la mochila súper grande, con el agua, bueno, con cantidad de cosas preparado para el camino. Y él contaba después, ¿no? Que cada día dejaba algo, cada día ponía algo de lado, ¿no? Y cuando llegaba al final ya hasta el cinturón se lo quitaba. Y cuando llegó ahí, todo lo que tenía ahí que le pesaba, pues ya no lo tenía, porque necesitaba hacer ese viaje. Y para avanzar hacia adelante de una forma fluida y para llegar hasta ese destino, pues tenía que despojarse del peso que le asediaba. Peso, pecado, pues el pecado hay que quitarlo, eso asedia, eso destruye, eso mata. Y todos nosotros, cada uno de nosotros luchamos con tentaciones, luchamos con, bueno, luchas diferentes para cada uno, pero nuestra batalla es contra huestes espirituales, contra principados, contra potestades, eh, cosas fuertes. Pero también nuestra lucha es con nosotros mismos. Es una lucha interna, temores, inseguridades, sentido de inferioridad, traumas del pasado, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sobreedifico hacia adelante? ¿Cómo sobreedificamos? ¿Cómo tomamos pasos en ese crecimiento, en esa madurez? Pues primeramente, y esto parece muy sencillo y muy, pero es lo que dice la Biblia, acércate a Dios continuamente, dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros. Nos acercamos primero a Dios. Muchas veces en las luchas que uno tiene, intenta resistir al diablo, como dice aquí, resistir, resistir, resistir. No podemos en nuestra propia fuerza. Lo primero que hay que hacer es acercarnos a Dios, someternos a Dios, decir, yo no puedo, Dios. Mira, hey, te necesito. Tu poder en mí, tu poder en mi debilidad. ¿Vale? Entonces nos acercamos a Dios y ¿qué pasa? Dios se acerca a nosotros. Nos sometemos a Dios, ¿qué pasa? Podemos resistir al diablo. ¿Y qué pasa después de esas dos cosas? Pues dice que huirá. O sea, no es que se va a ir caminando ahí tranquilo. Se va, huye totalmente y rápidamente. Eso primero. Segundo, también damos un paso adelante cuando nos acercamos a nuestros hermanos de la fe. Cuando nos acercamos unos a otros con personas de confianza. Vamos a ver, hay que ser sabio también. No voy a ir a decirle todas mis cosas a una persona que dada al cotilleo o que pueda que vaya por ahí y hable cosas mías o, ¿sabes? Hay que tener con las personas de confianza, creyentes maduros, mentores, personas que quieran invertir en tu vida, que quieran verte crecer, que quieran ayudarte a crecer, personas de confianza. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, la persona con el trato con la persona, ¿no? Cuando esos cuchillos de hierro se frotan así, ¿qué pasa? Se afilan y son más efectivos. Pues esa es la manera de despojarnos del peso del pecado, la manera de avanzar al crecer mutuamente, al afilarnos, al ayudarnos, al exhortarnos. Y mira, y si tienes dudas de que esto es algo que debemos vivir todos como iglesia, Nueva Esperanza Church y como iglesia, pues mira, el Nuevo Testamento tiene un montón de direcciones, de cosas que nos dicen. Nos dice que nosotros debemos hacernos bien los unos a los otros, en Gálatas. Debemos llevar las cargas de los demás, en Gálatas también. Perdonarnos unos a otros en Colosenses, debemos restablecernos mutuamente en Gálatas y en Santiago, debemos someternos unos a otros en Efesios, debemos animarnos unos a otros, debemos amonestarnos y exhortarnos unos a otros, debemos buscar la paz y la edificación mutua. En Romanos 14:19, y debemos estimularnos mutuamente para amar y hacer buenas obras, como dice en Hebreos 10:24
y 25. Entonces el cuerpo de Cristo, los creyentes, nosotros debemos animarnos y edificarnos mutuamente. Animarnos a no quedarnos estancados, a no quedarnos parados, animarnos a tomar paso, a tomar pasos. Y cuando nos ayudamos, somos como ese hierro que afila el hierro. Cada creyente se vuelve más efectivo o efectiva en su llamamiento. Y al afilarnos y ayudarnos en el interior, en el crecer de corazón, en nuestra fe, nuestra actitud va a ser la correcta, nuestra motivación va a ser la correcta, nuestra perspectiva va a ser la correcta. Y lo que hagamos no lo vamos a hacer para competir y ser más espiritual que el otro. Vamos a hacerlo porque amamos al Señor y amamos al prójimo y queremos servir al Señor, queremos servir al prójimo y queremos ser testimonio y testigos de la bondad de Cristo en nuestra vida. Sobreedifica como un aprendiz. Sobreedifica hacia adelante. Tercero, sobreedifica con una mentalidad de reino. El problema aquí, en Corinto, en esta iglesia, es que estos creyentes admiraban más al hombre que a Jesús. Admiraban más al hombre que a Jesús. Versículos 5, 6 y 7 dice que algunos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos, a líderes religiosos, al misionero, al pastor, seguían a este, al otro, y se hacían peñas o piñas, peñas, se hacían grupitos, ¿vale? No, pues yo sigo pues yo sigo y Pablo está ahí, a ver, ¿quién es? Y decía Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Se trata de Cristo. Olvídate de seguir a al otro, sigue a Cristo Jesús. Esto es una tontería lo que estaban haciendo, pero es del ser humano. Eso es lo que pasa cuando tu corazón no está bien, cuando tu interior no estás creciendo, no estás madurando y empiezas a pensar y a razonar de una manera humana y tus emociones humanas bueno, tu orgullo y cantidad de cosas. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Os acordáis Cornelio cuando recibe a Pedro? Cornelio estaba buscando a Dios, hombre piadoso, pero se arrodilla y Pedro dice, levántate. ¿Por qué te arrodillas? Yo soy hombre como tú. Pablo y su equipo en algún viaje misionero, en un lugar le confundían con unos dioses y se rasgaron los vestidos. ¿Qué dices? No somos nada. No somos nada. Entonces, mentalidad de reino, ¿qué es? Mentalidad de reino, ¿qué es? Es darnos cuenta que aunque estamos aquí como iglesia local, en este lugar, expresión local, somos una iglesia universal y Dios está obrando en todos lugares. Y está obrando en el corazón de gente aquí y allá, en todo lugar. Y quiere hacer cosas increíbles en todo el mundo. Y es mentalidad de reino. Es mentalidad de reino. Lo que queremos son vidas transformadas, que lleven el Evangelio a ver otras vidas transformadas. Un montón de aprendices que enseñan y comparten lo que aprenden. Entender que somos imperfectos pero perdonados. Un montón de gente imperfecta, pero un montón de gente perdonada. Y somos colaboradores. Juntos queremos ser un testimonio de Cristo. Juntos queremos llevar el Evangelio. Yo en mis amigos, bueno, lo he visto aquí en España mucho, ¿no? Eh, que han conocido a algún creyente en su vida y veo que en su vida han habido toques en diferentes lugares donde han vivido, han conocido en algún momento a algún creyente de veras, sincero, creyente seguidor de Jesús. Y le ha marcado de alguna manera. Quizás pues no se han convertido o bueno, le ha parecido un poco raro y han seguido, pero se han acordado de esa persona. Y cuando te conocen, te dice, ¿sabes qué? Es que a esta persona, y es una persona totalmente diferente a uno, de otro lugar, totalmente nada que ver conmigo, dice, pero sois iguales. ¿Os ha pasado eso a vosotros alguna vez? Pero mira, vosotros y esta familia que estaba ahí en Sierra de Fuentes, pues sois iguales, sois iguales. ¿Qué quieren? ¿Qué están diciendo? Dice, tenéis a Jesús, Jesús os une. Y bueno, con varios toques, generalmente, esas personas al final se convierten. ¿Y qué nos demuestra a nosotros? Que debemos tener mentalidad de reino y decir, invertir cada palabra, cada acción, cada momento en las personas que tenemos alrededor nuestro. Y saber que en algún momento otros invertirán en ellos.
plantamos, regamos, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da el Señor. Trabajamos juntos en la misma meta, en el mismo deseo que el Evangelio transforme vidas y que la iglesia se extienda, que expanda. La iglesia sinceramente sirviendo a Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 4, Pablo da, rápidamente voy a ver esto, habla un poco de eso, dice en el capítulo 4, versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mira, servidores de Cristo, la palabra servidores se refería a aquellos debajo del barco que remaban, los under-rowers, los remadores de abajo, que estaban allí abajo remando, que eran muy necesarios. Si esa gente ahí abajo no remaba, el barco se quedaba ahí estancado, se quedaba ahí, no iba a ningún lugar. Se precisaba a cada una de esas personas para remar, para remar. Ahora, aplicándolo a este pasaje, aplicándolo a esto, en nuestra vida hoy, como iglesia, no podemos dejar ni un pensamiento de competición en nuestra mente. No debemos tratar de competir con el otro. No debemos tratar de ser como el otro. Debemos de trabajar juntos en el mismo ritmo, de una manera fluida, llevando el barco. Debemos de compensar cuando alguien no puede remar por la situación que sea, orar por esa persona, amar a esa persona, servir a esa persona, trabajar aún más mientras esa persona no puede. ¿Me entendéis? Compensar, por decirlo así. Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Y la otra parte interesante de ser estos remadores es que los que están arriba no le ven. Los pasajeros no le ven. Son personas que nadie les ve. No tienen un reconocimiento visible. Nosotros no necesitamos ningún reconocimiento visible. En Corinto, esta gente quería ser reconocido, quería que le vieran los otros. Dios da el crecimiento. Entonces, sobreedifica como un aprendiz, sobreedifica hacia adelante, sobreedifica con mentalidad de reino. Cuarto y último, sobreedifica siendo guiado por Jesús. Volvemos a los 3 versículos que hablamos al principio, 9 al 11. 9 al 11, el llamado de Pablo. Porque somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Volvemos al llamado de Pablo, volvemos a esa vocación, lo que le impulsa. Y en los versículos en el capítulo 4 que acabo de leer, la segunda parte dice, bueno, se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él se veía como administrador de la gracia de Dios, administrador de los misterios de Dios, administrador, servidor de Cristo, remador, Pablo, llevando el Evangelio, poniendo ese fundamento, dando ese fundamento de Cristo Jesús, y su deseo era ser hallado fiel. No eran los resultados, no dependía de los resultados, lo único que él tenía que hacer, que Dios le llamaba a hacer, era fiel, ser fiel administrador de los misterios de Dios. Ser guiado por Jesús. Si os acordáis en Mateo, ese pasaje, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os daré descanso, ¿no? Pues el versículo después de eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. El yugo en ese tiempo, ¿sabéis cómo era? Creo que son buey, ¿no? El buey, el animal, pues eran dos. Era un yugo de dos. Había dos animales. ¿Vale? Y qué bonita ilustración pensar que Jesús está de este lado. Y en ese tiempo había uno de los animales era el que más, el que llevaba, el que guiaba, ¿vale? Jesús quiere guiar tu vida, está en el yugo, estáis en ese yugo y te pide, no te pide, te dice,
te exhorta, te anima a que tú te pongas bajo ese yugo. Y Él caminará contigo, te guiará y te llevará por camino de bien. Te llevará en su camino, que es el mejor camino en el que puedes estar. Y ese es el yugo del que habla Jesús. Es el yugo que habla Jesús. Entonces, dejarnos guiar por Jesús. Él está junto a ti, uno más entre las llamas, como cantamos antes. Entonces, ser guiados por Cristo, ser guiados por Jesús, requiere que mantengamos nuestra mirada fija en Él, el autor, perfeccionador, consumador de nuestra fe, como Pedro en el agua. Cuando miraba a Jesús, todo bien. Cuando miraba abajo y veía, empezó la lógica, empezó el razonamiento, empezó esto no puede ser, ¿vale? Esto es imposible. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Y empezó a hundirse. Pero cuando los ojos estaban puestos en Cristo, hacía cosas increíbles, increíbles. Pablo lo dice, no mires atrás, extiéndete hacia adelante. Cuando tu mirada está en Cristo, resistirás al enemigo. Cuando tu mirada está en Cristo, te verás a ti mismo como Cristo te ve. Cuando tu mirada está en Cristo, su seguridad será más potente que tu inseguridad. Cuando tu mirada está en Cristo, te extenderás afuera de esa zona de confort y podrás ser usado por Dios de una manera increíble. Porque no eres tú, es Dios en ti que está actuando de una manera poderosa. Entonces, ¿cómo vamos a sobreedificar sobre el fundamento de Jesús? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente? ¿Cómo podemos ir de beber leche a comer carne, a madurez? ¿Cómo lo podemos hacer? Sobreedifica como aprendiz. Nunca dejes de aprender. Sobreedifica hacia adelante. Nunca dejes de ir hacia adelante. Sobreedifica con mentalidad de reino. Cada persona que veas es una persona que o necesita a Jesús o es un creyente que necesita ánimo. Sobreedifica siendo guiado por Jesús. Ponte bajo su yugo y deja que Él te guíe.